Muy buenas lectores, aquí empieza el primer viaje entre páginas. Lo primero de todo me presento, me llamo Alejandra, a lo mejor algunos ya me conocéis porque en Instagram soy los libros de Handrius. He decidido dar el paso a YouTube porque al final Instagram tiene un algoritmo muy estricto y te penaliza cuando los vídeos alcanzan una determinada duración. Así que creo que a la hora de hablar de libros es mucho más sencillo hacerlo sin límite de tiempo. Para empezar, sí que me gustaría contaros cómo ha sido mi evolución lectora, sobre todo en lo que ha sido el último año. Yo llevo ya más o menos 3 años compartiendo mis impresiones, reseñas, recomendaciones a través de las redes sociales sobre libros, pero es cierto que hasta el último año no he llegado a leer una literatura adulta. En este sentido, a lo mejor me limitaba más a leer lo que se llevaba o lo que recomendaban otras cuentas de Bookstagram, que no me malinterpretéis, no considero que esté mal, pero sí que es cierto que llega un punto que es muy repetitivo. Al final, el romance, la fantasía o romantasy, que es como se denomina a día de hoy, que es lo que más vende, al final la historia siempre acaba siendo la misma. Gracias a la cuenta de Instagram he conocido gente que leía otras cosas totalmente distintas a las que yo ni me imaginaría leer en ningún momento, y eso ha hecho que haya podido acceder a otro tipo de libros. Y fijaos si ha sido importante este cambio a nivel literario, que mi intención hoy es enseñaros 5 libros con los que me vais a conocer, y de estos 5 libros, 4 de ellos me los he leído en el último año. Así que hoy puedo decir orgullosa que mi librería ha cambiado mucho, que he leído clásicos que para mí era impensable leer clásicos porque los aborrecía por culpa del colegio, como nos pasaba a muchos. Y he leído otros libros que no tienen por qué ser clásicos, pero que tienen una profundidad y a lo mejor una crítica social que los libros a los que yo acostumbraba a leer no tenían. Así que vamos a empezar con esos 5 libros con los que creo que se me puede conocer muy bien. El primero, y si vienes de mi Instagram, creo que no va a ser sorpresa de nadie. Si eres nuevo, pues será la primera vez que lo escuches aquí, pero no va a ser la última. Y se trata de Tokyo Blues de Murakami. Cierto es que Murakami es uno de los autores japoneses más conocido a nivel internacional. De hecho, el año pasado se debatía si iba a ser él o no el ganador del premio Nobel. Y es que la gracia que tiene Murakami es que mezcla un estilo muy melancólico con cosas muy cotidianas, pero a la vez, en un 90% de sus obras, te mete el realismo mágico. Sin embargo, el libro del que os hablo hoy es bastante realista y muy íntimo. Y es que la novela sigue a un protagonista que habla de su juventud en los años 70, y es una juventud que está marcada por el duelo, por la pérdida, por un sentimiento de melancolía total. Podríamos decir que es un libro muy triste, pero a la vez a mí me resultó un libro muy bonito. De hecho, es de los típicos libros que tú llegas a tu casa de trabajar y estás deseando cogerlo, y me lo leí en muy poco tiempo, porque de verdad os digo que la sensación que a mí se me quedó, ya no solo conforme lo vas leyendo, sino cuando ya te lo lees, es un libro que te va persiguiendo. Yo creo que Murakami es un genio porque consigue con palabras narrar emociones que muchas veces nosotros mismos no somos capaces ni de describir. Es muy difícil describir la nostalgia, es muy difícil describir la melancolía, es muy difícil describir el miedo que todos sentimos a crecer, a perder personas, y él lo hace muy bien y además tú lo sientes. Si bien es cierto que tiene un estilo muy japonés, a mí no se me hizo difícil de leer. Yo creo que, junto con otros libros que voy a decir hoy, es el típico libro que o lo odias o lo amas. De hecho, yo cuando actualizaba las lecturas a través de la cuenta de Instagram, la gente, el 90% me decía que no les había gustado, y yo cuando lo terminaba yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que este libro haya personas a las que no les ha gustado? Y creo que además Tokyo Blues es muy bueno porque empiezas a apreciar de forma directa las lecturas pausadas en las que no pasan grandes cosas, pero aún así pasan. Así que siempre agradeceré a Tokyo Blues que me abrió la puerta a Murakami, que es verdad que tampoco he leído mucho de Murakami, ya os iré contando, pero me ha encantado. Seguimos con otro de mis libros favoritos, o sea, es tan favorito que yo no sé si aquí se verá, pero yo lo tengo tatuado. Y de hecho, también en mi cuenta de Instagram creo que es del libro que más he hablado nunca. O sea, Tokyo Blues sería el segundo y este sería el primero. Y os estoy hablando de Tan poca vida. Volvemos a un libro que o lo odias o lo amas. Yo se lo he recomendado exclusivamente a 2 personas. Una lo amó y otra lo odió. Y bueno, son cosas que pasan. Es verdad que los libros no son para todo el mundo, pero en general es un libro que suele gustar. Es una novela enorme, son casi 1000 páginas de sufrimiento. En general, lo que nos propone la autora es que vas a perseguir a 4 amigos por Nueva York. Realmente se centra en uno. Y al final es un libro que yo creo que te atraviesa, o a lo mejor si estás más sensible te atraviesa más, porque es sufrimiento más sufrimiento más sufrimiento, o sea, tú no tienes pausa. Cuando tú piensas que ya has leído lo peor que pensabas que ibas a leer, viene otra cosa que es aún más horrorosa. Y yo creo que a mí lo que más me fascinó es que dentro de ese sufrimiento también hay mucha ternura, y de hecho hay un personaje que para mí es mi favorito, o sea, os diría que mi favorito es el protagonista, pero sería un tópico. Hay otro
que os voy a decir el nombre, no os voy a hacer spoiler de nada, es Harold, y mete unas reflexiones tan realistas. Yo no soy madre, pero entiendo que cuando tú eres padre tienes que sentir todo eso y más. Puedo decir que leerlo es una experiencia agotadora, a la vez que también inolvidable. Yo me lo he leído 2 veces, una hace 2 años y hace poco hice una relectura. Lo disfruté más la primera vez que lo leí porque, claro, no te esperas el final. Pero en la relectura, a lo mejor, después de haberme leído Tokyo Blues, pues diría que Tokyo Blues es una novela mucho más redonda. Pero si algo hace grande a tan poca vida es que te aseguro que no te va a dejar indiferente. Aunque no te guste, no te va a dejar indiferente. El siguiente libro del que os vengo a hablar hoy se trata de un libro que si has estudiado Derecho te debería sonar. Yo estudié Derecho, yo en la carrera no lo escuché, a mí mis amigos no me lo recomendaron, mis profesores no me lo recomendaron y tuvo que llegar mi novio y regalármelo y hablarme de él y fue como yo conocí a Matar a un ruiseñor. Y es que en Derecho al final te recomiendan un montonazo de libros y es verdad que es un sistema jurídico totalmente distinto al nuestro, porque al final es en Estados Unidos, pero es un libro que refleja muy bien la justicia. Se publicó en 1960 por Harper Lee y está ambientada en el sur de Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. ¿Qué pasaba durante esta época? Que había muchísima segregación racial. Y yo creo que lo más guay del libro, y también es uno de mis personajes, yo creo que va a ser uno de mis personajes favoritos de todos los libros que yo he leído, es que está contado con los ojos de una niña. No me suelen gustar los narradores infantiles, lo he ido descubriendo con el paso del tiempo, porque al final lo que te cuenta es cómo una niña admira a su padre y su padre lo que está haciendo es defender a una persona negra de una acusación falsa de violación. Al final es una narración súper sencilla desde el punto de vista de una niña y el mensaje que lanza es tan potente que te sorprende y yo creo que ahí está la magia de Harper Lee. Y si bien os he hablado de Scout, también el personaje principal, Atticus, es brutal. O sea, las reflexiones y los alegatos que hace este señor en el juicio son de quitarte el hipo. Porque al final es una persona luchando por hacer lo correcto cuando tienes todo en contra, porque es que en aquella época en Estados Unidos es que te daba igual. ¿Que puede ser que por mi formación jurídica este libro me tocará más? Pues seguramente, pero creo que es un libro que debería leerse todo el mundo porque es una forma de abrirte los ojos. Vamos con el cuarto libro. En este caso yo tenía este libro pensado desde hacía mucho tiempo y yo siempre decía que si en algún momento me animaba a leer otra vez clásicos después del colegio, sería con este, porque a mí me sorprendió que en el colegio no lo leímos. Y fue gracias a una chica de Instagram que me dijo, venga, anímate. Que dije, venga, me leo Mujercitas. Y desde luego que acertó de lleno, porque Mujercitas puede ser que se haya convertido en, yo creo que mi clásico favorito, sin duda. Mujercitas para mí es el típico libro bonito, o como llaman ahora, creo que es comfy books o confortables. No tiene grandes saltos, pero es un libro que se te queda dentro. O sea, yo recuerdo, además lo leí en invierno, y yo recuerdo llegar a casa, además yo la edición que tengo es de tapa dura y pesaba un montonazo. Y llegar a casa, ponerme en el suelo y seguir leyendo porque es que no quería parar de leer. Yo quería saber qué iba a pasar con esas 4 hermanas. Su autora lo publicó en 1868 y fue una época muy dura porque fue en plena posguerra de la Guerra de Secesión. De hecho, yo hace poco leí un artículo que decía que esta mujer había escrito Mujercitas en tiempo récord porque necesitaba el dinero ya. Siempre se ha dicho que Mujercitas ha sido un libro súper adelantado a su tiempo y estoy de acuerdo porque al final se trata de 4 mujeres y 4 mujeres que se plantean o se cuestionan cosas que en aquella época las mujeres no se planteaban. Tuve la mala suerte de no leerlo hasta que tuve 27 años, me arrepiento muchísimo porque creo que se ve con distintos ojos si tú te lo lees de adolescente y ya luego de mayor, pero creo que puedes ver o puedes sacar cosas diferentes en función de la edad a la que te lo leas. Pero vamos, que a mi edad lo que se ve es que al final la autora lo que escondía era una crítica feroz, a mi parecer, a lo que se esperaba de la mujer en aquella época, que era absolutamente nada. Y es que al final cada hermana encarna un arquetipo distinto de mujer. Joe representa la rebeldía, el deseo, la independencia, Amy la ambición y el arte, Beth la bondad más pura y Meg la tradición y el deseo de una vida familiar que a lo mejor era lo que aspiraban el 90% de mujeres de aquel momento. Y al final juntas, las 4 representan muy bien a las mujeres de aquel momento, que seguramente la más normal para aquel momento era Meg y la más llamativa es Joe, que al final para casi todo el mundo su personaje favorito en Mujercitas es Joe. Creo que lo importante y lo impactante es que siendo un clásico con más de 150 años, que se dice pronto, sigue hablando de las mujeres de hoy. Y yo creo que esta era la prueba irrefutable que yo necesitaba para saber que había clásicos que se podían leer, que no se leían desactualizados y que seguían teniendo mucho que enseñarnos. Y para que veáis que leo un poco de todo, también quería meteros algo de fantasía, porque es verdad que yo en verano no leo mucha fantasía, eso ya lo iremos viendo, soy más lectora estacional y a mí en verano la fantasía no me apetece, pero este año he leído muy buenos libros de fantasía, pues desde El Elfo Oscuro hasta El Señor de los Anillos, pero al final me he quedado con uno que para mí ha sido un descubrimiento, aparte, porque yo empecé con este autor con otro libro
y lo abandoné. Entonces ha sido la forma de reconciliarme definitivamente con Brandon Sanderson. Y yo creo que diciéndoos estos ya sabéis de qué libro os voy a hablar. Y se trata de la trilogía Nacidos de la Bruma. Sí que es cierto que yo en su vertiente de ciencia ficción le había leído en Escuadrón y yo intenté empezar por Elantris y lo siento mucho, pero a mí Elantris, a lo mejor si a día de hoy lo leyera, lo vería con otros ojos, pero en aquel momento que yo estaba acostumbrada a leer otro tipo de libros, para mí fue demasiado. Así que a raíz de este libro creo que ya entiendo dónde está la fama de Brandon Sanderson y por qué todo el mundo se mete en el Cosmere y no sale de ahí. Y pese a que sea un libro que ya tiene años, porque creo que en el prólogo te dice que lo escribió en 2004, una cosa así, es un libro que es súper novedoso de leer, al menos para mí, que tenéis que tener en cuenta que yo no leía nada que no fuera fantasía con romance. Te encuentras un mundo totalmente distinto a lo que has leído, un mundo súper oscuro, con un sistema de magia súper original que se basa en metales, unos personajes, creo que los personajes de Sanderson son brutales porque cada uno tiene su personalidad y molan mucho. Y el punto bueno de Sanderson creo que es la coherencia, o sea, todo lo cierra. Una cosa que te ha abierto en el primer libro, tú sabes que si en el segundo y en el primero no te lo ha cerrado, en el tercero lo va a hacer. Como también pasa en la saga, por ejemplo, El Elfo Oscuro, Sanderson tiene una cosa muy buena y es que te mete también muchas reflexiones personales, o sea, no solo se centra en batalla, sistema de magia, en lo típico, sino que los personajes tienen dramas, pero tienen dramas realistas y cosas que tú puedes aplicar a día de hoy. Vamos, a día de hoy no, en la vida real, vaya. Y para sorpresa de nadie, creo que también los giros argumentales que tiene este libro, que me imagino que serán todos los libros de él, porque en Escuadrón pasa un poco parecido, son brutales. Así que a Sanderson le tengo que agradecer que gracias a él puedo decir que la fantasía es mucho más de lo que yo me podía imaginar, que también tengo que decir que lo descubrí con el... Es que pensad que yo leí El Elfo Oscuro, luego me leí El Señor de los Anillos y después de leer El Señor de los Anillos pasé a Sanderson. Yo sabía que no había error en la lógica porque iba de más a más. Entonces, eso no podía salir mal. Y bueno, estos son los 5 libros que podría decir que más me han marcado a nivel vida y a nivel último año, porque es lo que decía al principio, al final, los primeros años de lectora sí que os podría decir cuál es mi libro favorito de cuando era pequeña, pero tampoco tiene mucho sentido ya. Espero que con este vídeo me conozcáis un poco mejor, que os hagáis una idea de lo que vais a poder ver por aquí, que os haya gustado, que os hayáis sentido cómodos, a gusto. Yo la verdad es que estaba un poco nerviosa porque pensaba que iba a ser muy diferente a grabar para Instagram. Al final no lo es tanto, solo cambias la orientación de la cámara. Y los que venís de Instagram, pues habréis notado que el vídeo está menos preparado. Al final, para un vídeo de 1 minuto te tienes que preparar mucho más el vídeo para poder decir todo lo que quieres decir en ese tiempo, y aquí vas como un poco más a lo loco, o sea, tienes claro lo que vas a decir, pero no del todo. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí, espero que os quedéis y que nos sigamos viendo una vez a la semana. Y me gustaría que me dejarais en comentarios cuál es ese libro o libros que os definen como lector o lectora.